Buenos días, esta es la clase número 3 del módulo 4 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos la parte 2 del metabolismo de los glúcidos, en el que nos centraremos en el metabolismo del glucógeno, el metabolismo de la fructosa, la galactosa, y veremos también varias vías metabólicas relacionadas a los glúcidos en lo que es la metabolización de algunos compuestos especiales. Este esquema que ya venimos trabajando representa el metabolismo de los glúcidos y su relación con el metabolismo de los lípidos y los aminoácidos. Como podemos recordar, la glucosa a través de la vía glucolítica se transforma en piruvato, por descarboxilación oxidativa en acetil-CoA y el acetil-CoA en dióxido de carbono a través del ciclo de Krebs. Básicamente en estas tres vías se generan moléculas de NADH y otras coenzimas reducidas que alimentan a la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa para la formación de ATP en presencia de oxígeno. Hoy veremos la vía metabólica, que es la gluconeogénesis o glucogénesis, que es el proceso de formación de glucosa y que podríamos considerarlo la inversión de la vía glucolítica, aunque no es una inversión de todas las reacciones. La gluconeogénesis se puede hacer a partir de diferentes sustancias, por ejemplo, lactato, que provenga del piruvato, glicerol, que provenga de los lípidos, o cetoácidos que originen en el metabolismo de los aminoácidos. La gluconeogénesis es una vía metabólica cuya función es la síntesis de glucosa a partir de intermediarios glucolíticos, glucídicos y no glucídicos. Acá volvemos a representar entonces la gluconeogénesis puede fundamentalmente ocurrir por el aporte de glicerol o el aporte de oxaloacetato. Este oxaloacetato, como conocemos, puede venir desde el piruvato, que a su vez se puede originar en el lactato, o de los aminoácidos. Ahora, los aminoácidos también pueden dar intermediario del ciclo de Krebs, y como el ciclo de Krebs, como último intermediario, tiene el oxaloacetato, los aminoácidos básicamente entran en gluconeogénesis. Esta vía, es de recalcar, es una vía anabólica, endergónica, que, si partimos de piruvato, requiere dos moléculas de piruvato para formar una molécula de glucosa y va a recibir el aporte de energía en forma de ATP y el poder reductor, es decir, coenzimas reducidas como el NADH. Es decir, que los alimentadores de esta vía son contrarios a los alimentadores de la vía glucolítica, que eran el ADP y el NAD. Acá los alimentadores son el ATP y el NADH. Por eso decimos que la gluconeogénesis es una ruta de tipo endergónica o anabólica. Partimos de una molécula de 3 carbonos para dar una molécula de 6. Acá tenemos un detalle un poco más importante. Acá tenemos la glucosa y acá tenemos el piruvato. La reacción, básicamente, el piruvato se transforma en oxaloacetato, luego pasa a fosfonolpiruvato y acá se revierten las reacciones hasta llegar a formar glucosa. Es importante ver la relación entre la gluconeogénesis, que sería la formación desde piruvato hasta glucosa, con el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, como ya conocemos, se inicia con el acetil-CoA y oxaloacetato para dar citrato, pero una serie de reacciones terminan regenerando el oxaloacetato, por lo tanto este oxaloacetato puede ingresar a la gluconeogénesis. Pero no solo oxaloacetato, sino cualquier sustancia que esté por adelante del citrato va a poder dar oxaloacetato. En el esquema parece claro que el acetil-CoA también podría formar glucosa. Sin embargo, es importante tener presente lo siguiente. La molécula de acetil-CoA, el grupo acetato, tiene 2 átomos de carbono. Cuando el acetil-CoA se une con el oxaloacetato y forma citrato,
en las 3 primeras reacciones se pierden 2 moléculas de dióxido de carbono que corresponden a los carbonos del acetil-CoA. Por lo tanto, inicié con oxaloacetato y vuelvo a tener oxaloacetato, de tal manera que este acetil-CoA se perdió en el camino. Por eso decimos que el acetil-CoA no es glucogénico. A pesar de que la vía parecería conducirlo, el acetil-CoA ingresa con oxaloacetato y termino regenerando oxaloacetato, habiendo perdido los 2 carbonos del acetil-CoA. Por lo tanto, son estructuras glucogénicas o que pueden formar glucosa cualquier molécula que esté del citrato en adelante, como el isocitrato, alfa-acetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato y oxaloacetato. El piruvato o moléculas que desemboquen en esto acá, por ejemplo, el lactato. Los aminoácidos también son glucogénicos porque muchos aminoácidos se metabolizan, por ejemplo, a succinil-CoA, alfa-acetoglutarato y al mismo oxaloacetato. Veamos ahora un poco más en detalle la glucogénesis. Ocurre toda en el citoplasma, pero básicamente en 3 compartimentos distintos. Una parte ocurre en mitocondria, otra ocurre en el citosol y otra en el retículo endoplasmático liso. Las reacciones en mitocondria, el piruvato, por acción de la piruvato carboxilasa, forma oxaloacetato, incorporando un dióxido de carbono. Luego, este oxaloacetato, para poder salir a la mitocondria, se transforma en malato por reducción utilizando NADH y luego sí es transportado al citosol. Este malato luego por la malato deshidrogenasa citosólica se transforma nuevamente en oxaloacetato y la fosfonolpiruvato carboxiquinasa le saca dióxido de carbono y lo transforma en fosfonolpiruvato. Luego acá hay una inversión de las enzimas de la vía glucolítica. La enolasa forma 2-fosfoglicerato, la fosfoglicerato mutasa cambia el fósforo de posición 2 a 3. La fosfoglicerato quinasa actúa en esta reacción utilizando ATP, por lo que gasta energía para dar 1,3-bifosfoglicerato, y se forma gliceraldehído 3-fosfato consumiéndose NADH y generándose NAD. A partir de un piruvato obtendré un gliceraldehído 3-fosfato y con otro piruvato obtendré otro que se isomerizará por la triosafosfato isomerasa de hidroxiacetona. Con una molécula de hidroxiacetona y una de gliceraldehído 3-fosfato, por la inversión de la enzima catalizada por la aldolasa A, se forma fructosa 1,6-bifosfato que, por una fosfatasa, que es la fructosa 6-fosfato-fosfatasa, se le saca el fósforo de la posición 6, formando, de la posición 1, formando fructosa 6-fosfato. Luego, esta fructosa 6-fosfato se isomeriza a glucosa 6-fosfato, ya ingresando ahora al retículo endoplasmático, la glucosa 6-fosfatasa le saca el fósforo de la posición 6 y obtenemos glucosa. Veremos algunos detalles importantes. Como vimos también ya en clases anteriores, el glicerol que tenemos acá puede entrar en la gluconeogénesis transformándose primero en glicerol fosfato y luego con la glicerol fosfato deshidrogenasa a dihidroxiacetona. La reacción que ocurre dentro del retículo endoplasmático liso es interesante porque es una reacción que ocurre solo en riñón y en hígado en cantidad importante. Por lo tanto, son los únicos tejidos que pueden proveer glucosa a la sangre. Si a la glucosa no se le saca el fósforo, no puede ser provista a la sangre. En cambio, el hígado y el riñón sí tienen la posibilidad porque ocurre esta reacción, que vemos ahora en detalle. La glucosa 6-fosfato, que venía por la vía de gluconeogénesis, ingresa al retículo endoplasmático a través de un contratransportador con fosfato. Una vez que ingresó al retículo endoplasmático, la enzima glucosa 6-fosfatasa que se encuentra allí dentro le saca el fósforo de la posición 6, dejando un oxidrilo, y esta molécula ahora de glucosa sale por un transportador de glucosa de difusión facilitada conocido como GLUT2 al citosol, de donde puede ser transportado hacia la sangre. Es decir, que se necesitan básicamente 3 proteínas como mínimo para que ocurra la desfosforilación de la glucosa.
el contratransportador fosfato-glucosa que hace ingresar la glucosa 6-fosfato y la enzima glucosa 6-fosfatasa se expresan en todos los tejidos. Sin embargo, el transportador GLUT2 se expresa únicamente en el retículo endoplasmático del hígado y del riñón. Por esa razón, estos dos órganos son los únicos órganos productores de glucosa y capaces de mantener la glucemia durante la etapa de ayuno. Vamos a ver ahora la interconversión de exosa. La interconversión de exosa es un mecanismo por el cual las exosas se pueden transformar generando glucosa o metabolitos derivados de esta. Estudiaremos dentro de la interconversión de exosas el metabolismo de la fructosa y de la galactosa por su importancia en los seres humanos. La fructosa se incorpora al metabolismo de los glúcidos por la fosforilación en el carbono 6 por acción de una enzima que es la exoquinasa 1, que es también capaz de fosforilar glucosa. En esta reacción vemos la vía glucolítica desde glucosa hasta piruvato y cómo se incorpora la fructosa. La fructosa, que en el carbono 6 tiene un hidrógeno, recibe a partir de ATP y por la acción, como dijimos, de la exoquinasa 1, la adición de un fósforo en posición 6 formando fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato luego por la fosfofructoquinasa 1 podrá formar fructosa 1,6-bifosfato y continuar la vía glucolítica. También la fructosa 6-fosfato que se incorporó, ya sea que venía de la glucosa o de la fructosa, también puede ser tomada por la fosfofructoquinasa 2 y transformarse en fructosa 2,6-difosfato. Acá está mal, 2,6-difosfato tiene el fósforo en esta posición. La fructosa 2,6-difosfato, que es una molécula que participa en la regulación del metabolismo de la glucólisis y la gluconeogénesis mediado por insulina y glucagón. Veamos ahora el metabolismo de la galactosa. La galactosa es una exosa que se origina por hidrólisis en el intestino a partir de la lactosa, componente glucídico de los lácteos. Esta galactosa es transportada por vena porta al hígado. Cuando llega al hígado, por la acción de la enzima galactoquinasa dependiente de ATP, forma galactosa 1-fosfato. Se fosforila en esta posición. Luego, la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, utilizando UDP-glucosa, transfiere el UDP que se encuentra en la posición 1 de la glucosa a la posición 1 de la galactosa. Y se genera UDP-galactosa. Este UDP-galactosa luego se va a isomerizar cambiando la posición del oxidrilo 4 que estaba hacia arriba hacia abajo, transformándose en UDP-glucosa, y esta UDP-glucosa por la UDP-glucosa pirofosforilasa puede dar glucosa 1-fosfato, que por la fosfoglucomutasa puede dar glucosa 6-fosfato. En definitiva y simplificando, la galactosa en el proceso de interconversión de exosas se termina transformando en glucosa 6-fosfato. La galactosa también tiene importancia en la glándula mamaria en la etapa de lactancia, porque la leche humana posee lactosa. ¿Cómo se genera la lactosa a partir en la glándula mamaria? Se genera a partir de glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato se transforma en glucosa 1-fosfato y luego por la UDP-glucosa pirofosforilasa en UDP-glucosa. Esta UDP-glucosa, por una isomerasa, la UDP-glucosa 4-epimerasa, da UDP-galactosa. Y la UDP-galactosa con la glucosa se produce una unión de tipo beta 1,4 entre la galactosa y la glucosa, generando el disacárido lactosa. Esto, como dijimos, ocurre en la glándula mamaria lactante, es estimulada por prolactina y por la alfa-lactoalbúmina, que es una proteína que estimula la actividad de galactosiltransferasa. La galactosiltransferasa no solo es utilizada para la síntesis de lactosa, sino que es utilizada también para agregar galactosa a lípidos y proteínas en los procesos de glicosilación de lípidos y de proteínas.
Este esquema que venimos manejando respecto de las vías metabólicas de glúcidos es de utilidad porque nos relaciona el metabolismo básicamente de la glucosa a través de la glucólisis hacia piruvato, descarboxilación oxidativa para dar acetil-CoA y ciclo de Krebs. Su relación con la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa para producir ATP, y también nos relaciona el acetil-CoA con el metabolismo de los lípidos. Hoy nos concentraremos básicamente en 3 vías metabólicas relacionadas al primer metabolito de la vía glucolítica, que es la glucosa 6-fosfato. Como dijimos, estas vías son la vía de las pentosas, que es una vía que básicamente sus principales funciones son generar poder reductor, que es una coenzima conocida como NADPH, y una pentosa, que es la ribosa 5-fosfato. A su vez, como producto, genera triosa-fosfato, que se incorpora nuevamente a la vía glucolítica. La glucógenogénesis es la vía que sintetiza glucógeno y que ocurre fundamentalmente en el hígado y en el músculo. Y la glucogenólisis es la vía metabólica que degrada a este depósito de glucógeno, que también ocurre en los tejidos mencionados. En general, la vía de las pentosas y la glucogenogénesis son vías que ocurren en etapa postprandial, cuando hay abundancia de glucosa, mientras que la glucogenólisis ocurre fundamentalmente en estados de ayuno, o bien en el músculo, en el caso de que haya una demanda energética importante, en el cual el metabolismo, el aporte energético a partir de los ácidos grasos es insuficiente. Comencemos con la vía de las pentosas, entonces. La vía de las pentosas se conoce con otros nombres, como vía del fosfogluconato, shunt de las pentosas o derivación de las hexosa-monofosfato. Como dijimos, es una vía que transforma a la glucosa 6-fosfato en una serie de monosacáridos fosforilados que ya veremos tienen 3, 4, 5, 6 o 7 carbonos por acción de diversas enzimas que pertenecen básicamente a la familia de las deshidrogenasas, de las transaldolasas y las transcetolasas. Pero lo más importante de la vía de las pentosas es que es productora de NADPH y de ribosa 5-fosfato. El NADPH es una molécula similar al NADH. Como vimos, el NADH posee hidrógenos que lleva básicamente a la cadena respiratoria. En cambio, el NADPH es una molécula con propiedades similares, es decir, posee poder reductor, y es útil para mantener la hemoglobina con capacidad de transporte de oxígeno, para la síntesis de ácidos grasos y colesterol y para prevenir el estrés oxidativo. Por su parte, la ribosa 5-fosfato, que también es un metabolito de esta vía, es necesaria para la síntesis de nucleótidos de tipo purinas y pirimidinas y para, por supuesto, el metabolismo de los ácidos nucleicos. Acá ampliamos un poco nuestro esquema referido a la vía de las pentosas. Entonces, la vía de las pentosas genera el producto final estriosa-fosfato que se recicla y se incorpora en la vía glucolítica a nivel del glicaldehído 3-fosfato. Pero como dijimos, lo más importante son la ribosa 5-fosfato, que como tenemos indicado acá, se utiliza para la síntesis del nucleótido y para los procesos de síntesis de ADN y ARN, es decir, para la duplicación del ADN y la transcripción. Pero el NADPH es quizás la parte más importante de esta vía. Por un lado, el NADPH se utiliza para transformar el glutatión oxidado en glutatión reducido, que es una molécula de importancia extrema en el control del estrés oxidativo, que es la fuente de numerosas patologías. Por otro lado, el NADPH es utilizado a la hora de sintetizar ácidos grasos a partir de acetil-CoA y también para la síntesis a partir de acetil-CoA de colesterol y, por supuesto, todas las hormonas esteroideas que se derivan de él. Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, el NADPH se utiliza para que la hemoglobina oxidada con hierro 3 se transforme en hemoglobina con hierro 2. La importancia de que la hemoglobina se encuentre en hierro 2 es que puede ligar oxígeno y transportar oxígeno de los pulmones a los tejidos. Cuando la hemoglobina se encuentra en estado de hierro 3,
carece de esta propiedad y no transporta oxígeno, se conoce a esto como metahemoglobina y produce enfermedades caracterizadas como metahemoglobinemias. Ampliemos un poco la vía de las pentosas. Como dijimos, una vía relacionada a la glucosa. Ya hemos estudiado que la glucosa por la vía glucolítica puede formar piruvato. La vía de las pentosas es una vía paralela, de allí su nombre de shunt de las pentosas, que genera gliceraldehído 3-fosfato y puede terminar generando piruvato. La vía de las pentosas, como dijimos, es necesaria para la síntesis de nucleótidos, tanto púricos como pirimídicos. Es necesario para mantener y controlar el estrés oxidativo dentro de la célula, para la síntesis de ácidos grasos, colesterol y esteroides, y para mantener un correcto transporte de oxígeno debido a su mantenimiento de la hemoglobina en forma reducida. Acá vemos la vía metabólica, que a diferencia de otras vías, esto no es una vía lineal, sino que es una red, que trataremos de entender. En primer lugar, arrancamos de glucosa, y la vía está explicada con 6 moléculas de glucosa, porque si no resulta difícil entender qué es lo que va pasando. Pero pensemos como si fuera una sola molécula, pero en realidad para analizar el balance tengo que considerar varias moléculas. La molécula de glucosa, como ya hemos visto en la vía glucolítica, por acción de la exoquinasa, forma glucosa 6-fosfato. Y esta glucosa 6-fosfato acá ingresa en la vía de las pentosas con la primer enzima, y que es la enzima limitante de la vía, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y cuyo déficit produce las patologías más importantes asociadas a esta vía. Cuando la glucosa 6-fosfato es catalizada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, utiliza como coenzima NADP, que genera NADPH, cuya utilidad ya vimos. Y su producto es el fosfogluconolactona. Luego, por la acción de la 6-fosfogluconolactonasa, forma 6-fosfogluconato. Este 6-fosfogluconato se transforma, acá aparecen 3 vías, pero es una sola, se transforma en ribulosa 5-fosfato por la acción de la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Es decir, acá esta vía, esta reacción y esta reacción es la misma, que se puso separada para entender cómo se bifurca la vía ahora. Por lo tanto, el 6-fosfogluconato forma ribulosa 5-fosfato. Por un lado, habíamos partido de 6 moléculas de glucosa. Por un lado, 2 moléculas de 6-fosfogluconato siguen este camino y van a formar 2 ribulosas 5-fosfato, que por acción de una isomerasa forman ribosa 5-fosfato. Por otro lado, 2 de estas moléculas de ribulosa, por acción de una epimerasa, forman silulosa. Y otras 2 también forman silulosa por acción de una epimerasa. Y acá viene el intercambio entre moléculas, generándose una especie de red. 2 ribosas y 2 silulosas por acción de una transcetolasa, estas son pentosas, intercambian entre sí 2 carbonos y se transforman en 2 gliceraldehídos 3-fosfato y 2 pseudoheptulosa, que tiene 7 carbonos. Y luego, por acción de una aldolasa, vuelven a intercambiar ahora un carbono, y esta molécula que tenía 7 pasa a tener 6 y es fructosa 6-fosfato, y esta que tenía 3 pasa a tener 4, que es eritrosa. A su vez, por acción de la transcetolasa, esta molécula que tiene 5 pierde 2 carbonos, que se los da el eritrosa y se transforma en fructosa 6-fosfato y en gliceraldehído 3-fosfato. Y acá es donde vamos derivando hacia diferentes lados. La glucosa 6-fosfato, la fructosa 6-fosfato que se formó acá y que también se puede formar a partir de los gliceraldehídos 3-fosfato por reacciones conocidas que llevan a la fructosa 6-difosfato, puede terminar dando glucosa 6-fosfato y continuar la vía glucolítica, o bien desfosforilarse y regenerar glucosa. Por otro lado, la ribosa 5-fosfato, y lo ponemos resaltado, por una enzima que estudiaremos en un metabolismo específico de las bases púrica y pirimídica, que es la fosforibosil pirofosfato sintetasa, forma un sustrato que es el fosforibosil 1-pirofosfato, que es utilizado en la síntesis de bases púricas y pirimídicas. Como ya vemos, la vía es bastante compleja, pero se resume relativamente fácil, como vimos al principio de este tema.
Lo más importante, volvemos a recalcar, es el NADPH producido en las reacciones de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la 6-fosfogluconato deshidrogenasa y la ribosa 5-fosfato producida por la epimerasa que actúa sobre la ribosa 5-fosfato. Como dijimos, la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la enzima limitante de esta vía y es la enzima cuya deficiencia produce las patologías más conocidas. Se conoce como deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y es una patología en la cual, al faltar esta enzima, hace que las células tengan bajos niveles de NADPH. Al tener bajos niveles de NADPH, pues, se alterarán las vías que lo utilizan, siendo las más importantes y cuyos síntomas emergen los relacionados al mantenimiento de la hemoglobina en su forma ferrosa y por lo tanto disminuyendo la cantidad de oxígeno transportado y produciendo hemólisis de los glóbulos rojos con anemia e ictericia. Pasemos ahora al metabolismo del glucógeno. Veamos primero la glucógenogénesis. La glucógenogénesis, como ya vimos simplificadamente, es el proceso de síntesis de glucógeno a partir de glucosa 6-fosfato. Ocurre principalmente en el hígado y en el músculo en etapa postprandial. Acá vemos el metabolismo del glucógeno tanto en su síntesis como en su degradación. La síntesis de glucógeno podemos considerar que comienza desde glucosa, por acción de la exoquinasa forma glucosa 6-fosfato, luego por la fosfoglucomutasa forma glucosa 1-fosfato y para formar glucógeno se debe activar a una molécula de UDP-glucosa a través de la enzima UDP-glucosa pirofosforilasa que usa el nucleótido UTP. Esta glucosa unida al UDP se dice que está activada porque tiene un enlace macroérgico y luego por acción de dos enzimas, la glucógeno sintetasa, que formará los enlaces alfa 1,4 del glucógeno, y la ramificante, que formará los 1,6, sintetiza glucógeno que, como vimos, ocurrirá en etapa postprandial en el hígado para formar depósitos para afrontar el ayuno y en el músculo para formar depósitos para estar preparado para el trabajo muscular anaeróbico. Revisemos ahora brevemente de forma esquemática cómo ocurre la glucógenogénesis. En primer lugar, pongámonos de acuerdo en ciertas cosas. Esta molécula que tenemos acá es la glucosa, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Vamos a representar la glucosa por una esfera donde suponemos que acá está el carbono 1, el 4 y el 6. Si le colocamos un fósforo acá, tenemos la glucosa 1-fosfato. Si le colocamos un fósforo acá, la glucosa 6-fosfato. Si tengo dos moléculas de glucosa y se une por un enlace glucosídico entre el 1 y el 4, tengo un enlace alfa 1,4. Y si dos glucosas se unen entre el 1 y el 6, tengo un enlace alfa 1,6. Estos dos enlaces son importantes porque son los dos enlaces presentes en los polisacáridos como el glucógeno y también vimos en la amilopectina componente del almidón. Entonces, acá tenemos nuevamente la vía la glucógenogénesis, donde este sería el camino de síntesis. Intentaremos ver esquemáticamente cómo funciona. Dijimos, en primer lugar, a partir de la glucosa se forma la glucosa 6-fosfato, que sería esta primera reacción por acción de la exoquinasa. Y luego la glucosa 6-fosfato se transforma en glucosa 1-fosfato, es decir, el fósforo cambia de posición. Y por acción de la UDP-glucosa pirofosforilasa, en este fósforo con un nucleótido de uridina se forma UDP-glucosa, donde el UDP está unido en el carbono número 1. Este UDP va a dar origen al glucógeno. El glucógeno se sintetiza unido a una proteína que se llama glucogenina y cuya carencia produce serias deficiencias en la síntesis de glucógeno. A la glucogenina se va a unir la glucosa por un enlace de tipo que enlaza la molécula 1. Y luego las moléculas de UDP-glucosa van transfiriendo moléculas, como podemos ver acá, y produciendo enlaces de tipo 1,4. que están simplificados en este caso.
De esta manera la molécula de glucógeno se va alargando y esta reacción se va produciendo por acción de la enzima glucógeno sintetasa, que forma los enlaces de tipo 1, 4 en posición alfa. Entonces esto continúa hasta que tiene un largo determinado. Luego hay una enzima, que es la enzima ramificante, que lo que hace es eliminar un enlace alfa 1,4 y trasladar todo este oligosacárido a esta posición donde se establece un enlace de tipo 1,6, que sería la ramificación. Por lo tanto, las dos enzimas involucradas, de manera simplificada, la glucógeno sintetasa forma los 1,4 y la ramificante transfiere fracciones de la molécula lineal para formar las ramificaciones, generando el enlace de tipo alfa 1,6. Pasemos a la glucógenolisis. La glucógenolisis es el proceso de degradación de glucógeno a glucosa 6-fosfato. Ocurre principalmente en el hígado y el músculo, que es donde se depositó, como vimos, el glucógeno, y ocurre básicamente en la etapa de ayuno, especialmente en el hígado, o cuando hay requerimientos energéticos de contracción muscular intensa, especialmente con déficit de oxígeno, donde los lípidos no son capaces de aportar toda la energía voluntariamente requerida al músculo esquelético. Acá tenemos nuevamente el esquema que veníamos manejando. La glucógenolisis es el pasaje de glucógeno a glucosa 1-fosfato, luego a glucosa 6-fosfato y finalmente a glucosa. Las enzimas involucradas son la glucógeno fosforilasa, que rompe los enlaces 1,4, y la enzima de ramificante, que rompe los enlaces 1,6. Luego la fosfoglucomutasa cambia el fósforo de posición 1 a posición 6, y la glucosa 6-fosfatasa, que pertenece en realidad a la vía de la gluconeogénesis que ya estudiamos, le saca el fósforo generando glucosa. Como vimos, este proceso de sacarle el fósforo ocurre en el hígado y no en el músculo, porque como habíamos visto, el hígado contiene un transportador que el músculo no contiene. Veamos cómo ocurre el catabolismo del glucógeno. Acá tenemos la molécula de glucógeno con los enlaces de tipo alfa 1,4 y las ramificaciones en alfa 1,6. Acá tenemos la vía de la glucógenolisis, como hemos visto, y vamos a ver la primera enzima, que es la glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa lo que hace va a romper los enlaces alfa 1,4, tanto de este sector como de este sector. Para romperlo, es una enzima que, si bien va a romper un enlace que se rompe por hidrólisis, se dice que se rompe por fosforólisis, porque al actuar la fosforilasa incorpora fósforo y lo que genera es glucosa 1-fosfato, o sea que no utiliza agua sino fósforo, pero es equivalente a hacer una hidrólisis. Entonces la glucógeno fosforilasa va a ir rompiendo estos enlaces, como podemos ver acá, va eliminando enlaces de tipo alfa 1,4. El problema es que existen lo que se conocen como impedimentos estéricos. Cuando la glucógeno fosforilasa vaya trabajando, se encontrará con el enlace alfa 1,6, para el cual no es específica porque ella solo rompe los 1,4. Entonces, llega un momento que la enzima no puede actuar y tiene que actuar la enzima de ramificante, que lo que hace es rompe el enlace alfa 1,4 y transfiere la molécula a una nueva posición 1,4. Con lo cual acá va a poder seguir actuando la enzima glucógeno fosforilasa. La enzima de ramificante, por su parte, tiene una actividad de fosfatasa que va a romper por hidrólisis este enlace de tipo 1,6, liberando glucosa. Y de esta manera va a quedar la molécula de glucógeno lineal para que la fosforilasa siga degradando a la molécula de glucógeno. Veamos las enfermedades conocidas como glucógenosis o enfermedades de almacenamiento del glucógeno. Las enfermedades de almacenamiento del glucógeno pueden recaer sobre diferentes órganos, diferentes isoenzimas, y tanto en vías relacionadas al glucógeno como algunas de la vía glucolítica, y algunas sobre reguladores de las enzimas de cada una de estas vías. Las principales características en general son
Incapacidad para gobernar la glucemia en condiciones de ayuno o de ingesta, debilidad muscular y alteraciones musculares y hepáticas debido a la acumulación de glucógeno. Por supuesto, cada una de ellas tiene características especiales. Vamos a ver algunas que todas más o menos comparten las mismas características, por supuesto con sus diferentes variantes. En general, el diagnóstico de estas enfermedades se hace a través de biopsia, demostrando la deficiencia de una enzima en particular. La glucogenosis de tipo 0 es un déficit en glucógeno sintetasa y como consecuencia podemos deducir que va a existir bajos niveles de glucógeno depositado. La glucogenosis de tipo 1 o enfermedad de von Gierke es una enfermedad en la cual tenemos déficit de glucosa 6-fosfatasa. En realidad no de déficit de glucosa 6-fosfatasa, sino déficit de la reacción que transforma glucosa en glucosa 6-fosfatasa y eso permite en glucosa libre, y eso permite dividir a la glucogenosis tipo 1 en tipo A y tipo B. La tipo A es cuando falta la enzima glucosa 6-fosfatasa y la tipo B cuando falta el transportador hepático que lleva la glucosa hacia el interior. En cualquiera de los dos casos es claro que va a existir hipoglucemia en condiciones de ayuno porque no voy a tener posibilidad de liberar la glucosa necesaria. Un tratamiento habitual en la glucogenosis es la ingesta continua de almidón de maíz, que en el aparato digestivo se produce la hidrólisis y aporta glucosa a la sangre para compensar el déficit de glucosa que aportaría el glucógeno hepático. Entonces vimos glucogenosis 0, glucogenosis tipo 1, A y B. Después tenemos la glucogenosis de tipo 3. Como dijimos, vamos a resaltar la más importante. La glucogenosis de tipo 3 o enfermedad de Cori es un déficit de la enzima desramificante. Al faltar la enzima desramificante, obviamente el glucógeno no se va a poder metabolizar adecuadamente porque no vamos a poder romper el enlace de tipo alfa 1,6. La glucogenosis de tipo 4 o enfermedad de Anderson se caracteriza por déficit de la enzima ramificante y también una característica es que el glucógeno depositado carece de ramificaciones. La glucogenosis de tipo 7 ya pertenece a la vía glucolítica y se caracteriza por un déficit de fosfofructoquinasa que producirá acumulación de fructosa 6-fosfato y glucosa 6-fosfato que son reguladores alostéricos de esta vía. Y la glucogenosis de tipo 7 y 8 son glucogenosis asociados a déficit de fosforilasa quinasa, que es una enzima que participa en la regulación de la glucogenolisis. Como vimos, la glucogenolisis es ocasionada en parte por la degradación de los enlaces alfa 1,4 por la fosforilasa. Esta enzima se activa por una enzima fosforilasa quinasa que requiere también de la activación de la proteína quinasa A. Cuando falta la fosforilasa quinasa, tenemos glucogenosis de tipo 8 y 9, y cuando falta la proteína quinasa tenemos la glucogenosis de tipo 10. La glucólisis, como hemos visto, es una vía metabólica que se halla en todas las células del organismo humano y cuya función es direccionar la glucosa y otros monosacáridos hacia las vías de reserva o producción y utilización de energía. Relacionadas a la glucólisis, existe una gran cantidad de rutas metabólicas de importancia en las ciencias médicas que presentaremos sintéticamente a continuación. Recordemos brevemente antes de comenzar la ubicación de la vía glucolítica. La vía glucolítica es la transformación de glucosa a piruvato y a su vez este piruvato se relaciona a través de la descarboxilación oxidativa con el ciclo de Krebs que produce NADH y FADH que son aportados a la cadena respiratoria para la formación de ATP. A su vez la glucólisis se relaciona con otras vías relacionadas al metabolismo del glucógeno e inclusive de los lípidos y de los aminoácidos. En este esquema recordamos brevemente el metabolismo de la glucosa y la participación de la glucólisis en el proceso postprandial. En situación postprandial, el aporte de fructosa, galactosa y glucosa de los alimentos es importante
lo que hace que la glucólisis funcione generando ATP y NADH, y por otro lado la glucosa 6-fosfato puede ser derivada de la formación de glucógeno. Pero el principal producto es piruvato, que por descarboxilación oxidativa da acetil-CoA. Una parte de este será utilizado en el ciclo de Krebs para producir energía y otra parte se deriva hacia la síntesis de ácidos grasos y el depósito como triacilgliceroles. Contrariamente, en la etapa de ayuno la vía glucolítica se frena por la escasez de glucosa y intermediarios como el piruvato son utilizados por la gluconeogénesis para formar glucosa. Simultáneamente, la energía necesaria es aportada por la degradación de glucógeno y la degradación de triacilglicéridos por ácidos grasos que aportan acetil-CoA para el funcionamiento del ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Entonces nos centraremos ahora en la glucólisis, que esquemáticamente hemos mostrado de esta manera. La glucosa forma glucosa 6-fosfato y luego a través de una serie de intermediarios forma piruvato. Con este esquema que ya hemos trabajado, seguiremos trabajando ahora. Acá tenemos a la glucosa y cada reacción nos muestra el producto de esa reacción, el nombre de ese producto y la enzima que lo transforma. Acá tenemos la glucosa y todos los pasos hasta llegar a piruvato. Comencemos a ver el metabolismo de la 2-desoxiglucosa o 2-deoxiglucosa. Esta molécula no es una molécula habitual en nuestro organismo, pero es utilizada con fines de investigación. La 2-deoxiglucosa le falta el oxígeno en la posición 2. Pero a pesar de faltar el oxígeno, la enzima hexoquinasa y glucoquinasa pueden fosforilarlo, dando 2-desoxiglucosa 6-fosfato. Pero esta molécula no puede ser luego isomerizada para formar fructosa, como sí lo logra hacer la glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, si a un organismo se le aporta 2-desoxiglucosa, se acumulará en su interior esta molécula. Y, por lo tanto, cuanto mayor cantidad de esta molécula haya acumulado dentro de una célula, eso nos indica que esa célula capta mayor cantidad de glucosa. Y este es un recurso experimental que se dispone para medir la captación de glucosa por diferentes tejidos. Si esta desoxiglucosa aportada además contiene algún isótopo radioactivo como el del hidrógeno o el del carbono, se podrá medir en la célula la cantidad de 2-deoxiglucosa a través de medidas de radioactividad. Pasemos al metabolismo de la 2-fluordesoxiglucosa. La 2-fluordesoxiglucosa es una molécula de glucosa que en posición 2, en lugar de tener un oxidrilo, tiene un flúor. Esta molécula puede ingresar a las células a través de prácticamente todos los transportadores GLUT que conocemos. De la misma manera que la 2-desoxiglucosa, cuanto más captación de glucosa tenga un tejido, también va a captar más de esta molécula. La 2-fluor-2-desoxiglucosa se construye habitualmente con fines experimentales y como flúor se coloca el isótopo del flúor que se conoce como flúor 18. El flúor 18 tiene la particularidad que es un isótopo que se desintegra radioactivamente emitiendo positrones que luego reaccionan con los electrones del medio generando radiación gamma que puede ser captada a través de un método de diagnóstico por imagen conocido como tomografía de emisión de positrones. Veamos cómo funciona primero el metabolismo. Como dijimos, la 2-fluordesoxiglucosa puede ser captada por las células y va a ser captada por aquellas células que más metabolismo de la glucosa tienen. La hexoquinasa la puede fosforilar en posición 6, pero esta molécula, tanto fosforilada como no, puede emitir positrones dando 2-desoxiglucosa 6-fosfato. La 2-desoxiglucosa no puede seguir el metabolismo normal de la glucólisis. Y, por lo tanto, cuanto más de estas moléculas capte un tejido, más positrones emitirá y más radiación emitirá el tejido que lo captó.
La tomografía de emisión de positrones nos permite obtener imágenes de este tipo, donde aquellos sectores que captan más flúor desoxiglucosa muestran mayor actividad. Por ejemplo, en esta tomografía de emisión de positrones nos está indicando de que todas las zonas del cerebro, esta es la zona que más ha captado. Esta tomografía se usa para detectar zonas de células cancerígenas, porque las células cancerígenas tienen un metabolismo de la glucosa aumentado y por lo tanto un aumento de la captación. Por lo tanto, en aquellas zonas que se encuentran zonas que la tomografía indica mayor cantidad de la flúor desoxiglucosa, son zonas donde va a haber un metabolismo de la glucosa aumentado y probablemente se trate de células tumorales o de metástasis de células tumorales. Veamos el ciclo de Rapoport-Levering. El ciclo de Rapoport-Levering es un ciclo que ocurre en la zona donde tenemos el 1,3-bifosfoglicerato. Este ciclo está relacionado al aporte de oxígeno a los tejidos por la hemoglobina. Como sabemos, en los tejidos la energía se produce fundamentalmente por la cadena respiratoria y la disponibilidad de oxígeno. Y el oxígeno es llevado a los tejidos por la hemoglobina oxigenada que viene de los pulmones por vía arterial y al descargar el oxígeno se transforma en hemoglobina. Cuando hay déficit de oxígeno, la producción de energía se dificulta y por lo tanto la célula debería recibir más oxígeno. En condiciones de hipoxia, es decir, cuando la cantidad de oxígeno disponible en el aire es baja, se dificulta el aporte de oxígeno a los tejidos y esto es detectado por el sistema nervioso que produce hiperventilación. La hiperventilación es un proceso por el cual aumenta la frecuencia respiratoria, ingresa mayor cantidad de oxígeno, pero también egresa mayor cantidad de dióxido de carbono. Este egreso de dióxido de carbono produce aumento del pH, es decir, alcalosis, y este aumento del pH estimula una enzima que no es de la vía glucolítica, que es la 2,3-bifosfoglicerato mutasa. Esta enzima tiene dos actividades, una actividad de sintetasa y una actividad de fosfatasa. La 2,3-fosfoglicerato mutasa lo que hace es transformar el 1,3-bifosfoglicerato en 2,3-bifosfoglicerato. Y el 2,3-bifosfoglicerato disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, estimulando la liberación de oxígeno y el aporte a los tejidos. Por lo tanto, en condiciones de hipoxia, la habilitación de esta vía y el aumento del 2,3-bifosfoglicerato va a determinar que los tejidos reciban más oxígeno. Contrariamente a esto, que es beneficioso para nuestro organismo y que produce el aporte de oxígeno cuando estamos en deficiencia de él, el 2,3-difosfoglicerato al derivarse por esta vía y luego ser tomado por las 2,3-difosfoglicerato fosfatasa, forma 3-fosfoglicerato y saltea esta reacción, que era una reacción por la cual se formaba ATP. Por lo tanto, si bien el ciclo de Rapoport-Levering permite aportar más oxígeno, determina que la glucólisis pierda rendimiento energético. Sin embargo, la célula saldrá ganando porque pondrá en marcha en mejor condiciones su cadena respiratoria que, como hemos visto, produce más cantidad de ATP que la glucólisis en sí misma. El efecto del arseniato. El arsénico es un metaloide contaminante habitual del agua en gran parte de nuestro planeta. El arsénico, como sabemos, es una sustancia que tiene efectos deleterios sobre la salud, produciendo alteraciones de la piel como hiperkeratosis y puede producir diversos tipos de cáncer. Relacionado a la vía glucolítica, el arsénico, a su estado de arseniato, como vemos acá, tiene efecto a nivel del gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato en condiciones normales, en presencia de fósforo, forma 1,3-difosfoglicerato y NADH. Sin embargo, si hay arsénico, con la misma enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, puede formar el 1-arseniato 3-fosfoglicerato, que en lugar de incorporar fósforo en la posición 1, incorpora arsénico. El conflicto de esta molécula es que espontáneamente puede romperse a 3-fosfoglicerato.
abriendo una vía metabólica alternativa que saltea el paso de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y el de la fosfoglicerato quinasa. Por lo tanto, perdemos la formación de ATP. Y este sería uno de los efectos adversos que tiene la presencia de arsénico sobre la producción de energía a partir de la glucólisis, que se traducirá luego en los efectos que hablamos de alteraciones cutáneas o diversos tipos de cáncer. La vía de los polioles. Los polioles son moléculas derivadas de los glúcidos que no tienen grupos aldehídos ni cetonas, sino solo son alcoholes. La glucosa es una aldohexosa que puede ser tomado por la enzima aldehído reductasa y transformado en sorbitol, que es un alcohol de 6 carbonos. Este sorbitol luego por la sorbitol deshidrogenasa puede dar fructosa, que puede incorporarse a la vía glucolítica, por la hexoquinasa dando fructosa 6-fosfato, o bien por la cetohexoquinasa que da fructosa 1-fosfato y luego por la acción de la aldolasa A puede dar gliceraldehído y dihidroxiacetona. El gliceraldehído por la acción de la gliceraldehído quinasa da gliceraldehído 3-fosfato y de esta manera ambas triosas podrían formar piruvato. El problema de la vía de los polioles no viene por este lado, porque la glucosa podría ser incorporada a la vía glucolítica tanto a través de la fructosa 6-fosfato como a partir de las triosas. El problema se origina en la aldehído reductasa, que utiliza NADPH. Al utilizar NADPH impide que ocurra esta reacción, que lo que hace es transformar el glutatión oxidado en glutatión reducido. Al disminuir los niveles de glutatión reducido por falta de esta reacción, también va a disminuir el funcionamiento de la reacción catalizado por la glutatión peroxidasa, que lo que hacía es transformar el peróxido de hidrógeno en agua. Esto va a conducir a un aumento del peróxido de hidrógeno, y el aumento del peróxido de hidrógeno va a determinar que se abra la conocida reacción de Fenton, que aumenta los radicales oxidrilo y que conduce a un aumento del estrés oxidativo y la lipoperoxidación, con el consecuente disfunción de las células, pudiendo llevar a procesos de necrosis o apoptosis e inicio de numerosas patologías. Veamos la vía de la glucosamina. La fructosa 6-fosfato, en presencia de glutamina y de una aminotransferasa, puede dar glucosamina 6-fosfato, que con acetil-CoA se acetila dando N-acetilglucosamina 6-fosfato, que es la molécula que tenemos acá. Esta molécula, por la acción de una mutasa, se transforma en N-acetilglucosamina 1-fosfato, a la cual se le puede adicionar luego UTP, formando N-acetil-UDP-glucosamina. Esta molécula puede ser utilizada en presencia de proteínas para glicosilar a las proteínas. Es decir, que esta molécula va a producir la adición de glucosa a proteínas. Esta glicosilación de proteínas produce cambios en la estructura de las proteínas que pueden ocasionar que esta proteína no cumpla normalmente su función. El exceso de glucosa abre esta vía y facilita la glicosilación de las proteínas y la disfunción de ellas. Este proceso se produce generalmente en casos de hiperglucemia, por ejemplo, los que se hayan asociados a la diabetes. El metabolismo del glicerol. Como sabemos, el glicerol es parte de los lípidos de reserva de nuestro organismo, que son los triacilgliceroles, formados por una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos. Cuando los triacilglicéridos se hidrolizan dentro de nuestro organismo, generan ácidos grasos por acción de la lipasa, que estudiaremos luego en el metabolismo de los lípidos, y se genera glicerol. Este glicerol puede ser utilizado por algunas células, pero previamente, por acción de la glicerol quinasa, utilizando ATP, tiene que generar glicerol fosfato, en el cual se le agrega un fósforo en posición
en el primer oxidrilo. Y luego, por la glicerol fosfato deshidrogenasa, que es una enzima NAD dependiente, forma dihidroxiacetona fosfato. Esta dihidroxiacetona luego se incorpora a la vía glucolítica y puede ser degradada hasta piruvato, o bien se incorporará a la gluconeogénesis y podrá terminar dando glucosa. Todo va a depender si nos hallamos en etapa postprandial, en que formaremos piruvato, o en ayuno, en que formaremos glucosa.